Bueno, buenas noches a todos, autoridades, colegas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y demás personas que nos acompañan. Por encargo del doctor Paul Mendoza Murillo, director del Departamento Académico y responsable del curso de capacitación 2025, se me encarga la responsabilidad de presentar al doctor Malma. Es un placer presentar al doctor Malma en el tercer curso de capacitación docente, quien disertará sobre el diagnóstico de lesiones potencialmente malignas de la cavidad bucal. ¿Se está distorsionando la voz? Por favor, ¿me avisa? Sí, un Sí, poco, se distorsiona un doctora. poquito, doctora. ¿Se la escucha bien? Ya, porque yo acá siento distorsionado. Bueno, antes de cederle la palabra al doctor Malma, permítame hacer una síntesis sobre su trayectoria profesional. El doctor Malma es egresado es cirujano dentista, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista en medicina patológica estomatológica, docente en pre y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Federico Villarreal, docente en pre y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, lo esperábamos con ansias, doctor Malma. Sin más preámbulos, doctor Malma, le damos una cordial bienvenida y con mucho interés esperamos su exposición. Puede iniciar su exposición, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. En primer lugar, quiero saludar a todos los colegas que están presentes. Y para mí, como siempre, es un placer poder compartir alguna información respecto a temas que nos interesan a nosotros y que espero que sea de utilidad. Entonces vamos a iniciar y por favor, quisiera que me confirme, doctora, si me escuchan bien. Sí, doctor, es muy claro, se escucha bien. Gracias. Gracias, doctora. Voy a entonces compartir mi pantalla. Por favor, también me confirma si... Muy bien, doctor, se ve en la pantalla. Sí, doctora, un momentito voy a... Oh. Pues, sí. Y se ve mi presentación, ¿verdad, doctora? Por favor, si me confirma. Sí, perfecto. Perfecto, doctor. Bien, muy claro. Gracias. Gracias, doctora. Bien, como les decía, es un placer poder compartir información que espero que sea de utilidad en nuestra práctica clínica. Y también que veo que hay algunos estudiantes y espero que también en ellos les despierte un poco no solo la curiosidad, sino también el interés por el conocimiento de lo que es la patología y cómo vinculamos nosotros las ciencias básicas para poder hacer mucho más preciso, en este caso de lesiones orales potencialmente malignas, pero que también podría de repente servirnos para nuestra práctica futura y para también desarrollar las asignaturas que seguramente también les van a permitir a ustedes tener amplitud de conocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de lesiones orales potencialmente malignas, que también se conocen como trastornos orales potencialmente malignos. Durante la ponencia, utilizar
esas siglas LOPM, lesiones orales potencialmente malignas, o TOPM, que significa trastornos orales potencialmente malignos. Bien, el objetivo de esta charla, de información, es un poco comprender la biología, ¿verdad? Fundamentalmente de la mucosa oral, para interpretar un poco la clínica y de esa manera poder nosotros optimizar el diagnóstico y vincularla, integrarla y poder nosotros arribar lo más pronto posible a un diagnóstico certero y que este diagnóstico certero pues permita no solamente prolongar la vida de un paciente, sino sobre todo pues también tener la satisfacción de haber hecho un diagnóstico precoz, sobre todo en lesiones orales potencialmente malignas. Entonces, esta ponencia lo vamos digamos, dividir en dos fases. Vamos a hablar en un primero sobre las bases fisiológicas o las bases biológicas de la mucosa oral, es decir, cuál es la connotación biológica, cuáles son los constituyentes biológicos que permiten a la mucosa bucal de una manera frente a estos factores que van a generar la transformación neoplásica maligna en este caso, ¿no? O generar pues las lesiones orales potencialmente malignas. Y en una segunda parte vamos a hablar sobre algunas claves más que claves, creo que vamos a recordar algo que ya nosotros conocemos y que creo que es imprescindible poder integrarlas y de esa manera llegar pues a un diagnóstico, como les decía anteriormente, rápido y diagnóstico certero. Bien, este párrafo de este libro de patología oral de Almeida, publicado en el 2016, me despertó cierta curiosidad porque señala que hay dos factores, uno dependiente de los pacientes, ¿verdad? Relacionado a digamos, a la dificultad o a la falta de diagnóstico, digamos, precoz de algunas lesiones potenciales o de lesiones malignas, por una falta de información, básicamente, ¿no? En países desarrollados como el nuestro, subdesarrollados como el nuestro, usualmente pues hay una falta de información, las condiciones socioeconómicas, ¿verdad? La falta hace de que los pacientes quizás no acudan rutinariamente a la consulta odontológica. Y los pacientes usualmente lo hacen cuando ya pues hay una sintomatología, sobre todo dolorosa. Fatalmente, las lesiones potencialmente malignas, inclusive el mismo cáncer oral, en sus estadios iniciales es asintomático. Y entonces esto juega en contra para que nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz. Entonces, se dice que hay una falta de información y esa falta de información, esa cultura odontológica de los pacientes es un factor pues que coadyuva a que los diagnósticos se hagan en estadios ya avanzados. Pero hay otra razón también que menciona Almeida, que es la falta, ¿no?, de capacitación en salud. Quizás esto no sea tan cierto porque nosotros lógicamente nos capacitamos y nos preparamos para poder realizar no solamente el diagnóstico de este tipo de enfermedades, sino de todas las enfermedades que afectan la cavidad oral, el sistema estopatonático. Pero creo que es también importante reconocer de que usualmente los odontólogos nos dedicamos mucho más a solo ciertas partes del estopatonático, específicamente a los dientes. Y creo que nosotros debemos tomarle también bastante énfasis la revisión, el examen clínico exhaustivo de la cavidad bucal, de la mucosa oral en su conjunto. Ya nosotros sabemos de que durante la elaboración de la historia clínica, la revisión final, inclusive intraoral, es de los dientes, ¿no? Pero usualmente nosotros hacemos un poco al revés.
creo que estas dos situaciones, la falta de información también es parte, digamos, de nuestra labor. Nosotros también tenemos que educar a nuestros pacientes. Educar a nuestros pacientes, hacerles saber de que ellos deben de acudir a la consulta odontológica y en este caso, especialmente porque estas enfermedades, las lesiones orales potencialmente malignas, podrían una lesión maligna y podría inclusive pues afectar la vida del paciente. Entonces, esa información es también nuestra labor. Y por otra parte, creo que estos espacios, como en este momento, y todos los espacios académicos, creo que son... escuché una frase que decía, la preparación de un odontólogo no termina el último día de clases o no termina el momento en el que se le entrega, ¿no?, el título, sino que la preparación es, digamos, que toda la vida, ¿no? Nosotros tenemos que hacer, ¿no? Actualizarnos, prepararnos continuamente para así de esa manera, pues, realizar, en este caso, los diagnósticos que tienen que ser diagnósticos efectivamente rápidos y diagnósticos precisos para poder hacer que estas lesiones puedan tener pues una terapia, puedan tener un manejo adecuado. Ahora, es importante también conocer, como les decía, comprender la base biológica. ¿Por qué? Tenemos que nosotros conocer la base biológica, en este caso, porque eso va a mejorar no solamente el diagnóstico, sino sobre todo el manejo clínico. Nosotros no podríamos comprender los mecanismos fisiopatológicos si es que nosotros no conocemos la histología, la bioquímica, ¿no?, la inmunología, etcétera, de la mucosa oral. Entonces es preciso, creo yo, para poder entender mucho mejor, para poder llegar a un diagnóstico y conocer mejor una patología y manejarlo adecuadamente desde el punto de vista clínico, creo que debemos de entender la base. Que vamos a comentar algunos aspectos biológicos, no entrando lógicamente en detalles moleculares, pero de alguna manera para que podamos nosotros entender la importancia que tiene esta comprensión de las bases de los biológicos de la mucosa oral. Bien, todos sabemos que la mucosa oral está constituida desde el punto de vista histológico por digamos, dos partes, ¿no? El epitelio y el corion o lámina conectivo, ¿no? Que los tejidos conectivos cumplen diferentes funciones, básicamente sostén, nutrición, inmunológica, protección, etcétera, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que entender que esta constitución le va a dar características especiales a la mucosa bucal. Entonces, la anatomía de la mucosa bucal va a depender justamente de la arquitectura, de cómo está constituida esta mucosa oral. Entonces, cuando hablamos nosotros de mucosa oral, no solamente tenemos que referirnos al epitelio, sino también al subyacente. Y la respuesta a los fenómenos lesivos, a los factores lesivos, a los cuales se expone la mucosa bucal, no solamente va a estar mediada pues, por elementos que se encuentran en el epitelio, sino también por constituyentes del tejido con la lámina propia, ¿no? Por eso es importante recordar un poco algunos fenómenos y algunas estructuras que se van a, digamos, manifestar, sobre todo cuando exista la exposición a estos fenómenos o a estos factores etiológicos. Todos sabemos de que de la mucosa oral es un epitelio estratificado, escamoso, y que tiene una arquitectura que podemos recordar que el estrato basal, por ejemplo, tiene células cilíndricas, el estrato espidoso tiene células poliédricas y luego estas se van haciendo un poco alargadas hasta que se en el estrato superficial. Entonces, existen dos grupos de células en el epitelio. Los queratinocitos, que están relacionados justamente, y son los más abundantes, y están relacionados justamente con la producción, con la síntesis de queratina, ¿no? Y que justamente la queratina va a ser, ¿por qué? Porque la queratina le va a brindar al epitelio pues una función de protección, una función que va a generar a manera de una barrera protectora de esta mucosa oral. Y en cavidad oral vamos a ver de que pues, la mucosa prácticamente grados de queratinización, ¿no?
los tres tipos de mucosa que nosotros tenemos, mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa sensitiva, tienen diferentes grados de queratinización. La mucosa masticatoria es la que está más queratinizada, ¿no? Entonces, por ahí podemos ir nosotros ya que los epitelios queratinizados o las mucosas queratinizadas, desde el punto de vista de la función de barrera, lógicamente estarán mejor protegidas que las mucosas no queratinizadas, ¿no? Eso también es importante, ¿por qué? Porque la queratinización o la queratina es una característica que tiene la mucosa oral. Pero también el epitelio no solamente tiene estas células que corresponden a los queratinocitos, ¿no? Sino también existen no queratinocitos. Entre los no queratinocitos de importancia desde el punto de vista inmunológico, se encuentran las células de Langerhans, ¿no? Las células de Langerhans son células dendríticas, son macrófagos fijos, que tienen una función presentadora de antígenos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas, digamos, identifican antígenos, o sea, y estas la presentan, ¿no es cierto?, a las células de respuesta inmunitaria para que puedan, pues, de alguna manera neutralizarlas, para que puedan eliminarlas, etcétera, ¿no? Entonces, también esas células son importantes y nosotros tenemos que recordar, porque la respuesta inmunológica como también va a depender de estas células. Y por otra parte tenemos el tejido conectivo, ¿no? La lámina propia. La lámina propia es un tejido vascularizado. Entonces, básicamente, la respuesta, digamos, protectora, la respuesta inmunológica a los diferentes elementos, sobre todo en este caso que van a generar lesiones potencialmente malignas, es decir, los factores carcinogénicos, van a estar dados específicamente por la acción vascular. Y nosotros sabemos que la acción vascular, pues en un primer momento reacciona una vasodilatación y una vasocongestión, es decir, respuestas de tipo inflamatorias, ¿no? Entonces, la inflamación es una característica propia de tejidos vascularizados. Y nosotros sabemos que la inflamación es un fenómeno en el cual se activa una serie de mecanismos celulares y con el fin de neutralizar, con el fin de eliminar el factor lesivo o el factor nocivo. Pero además también en el tejido conectivo hay que recordar unas células que son las más abundantes, que son los fibroblastos. Los fibroblastos son células que van a constituir, digamos, células de generación o de síntesis de fibras y de algunas sustancias que van a formar parte de la sustancia amorfa, sino también estas van a generar, digamos, alguna acción inmunológica, como vamos a ver. También van a estar presentes sobre todo en los fenómenos de reparación, cuando existe alguna lesión a nivel del tejido conectivo, en este caso, los fibroblastos, digamos, intervienen en la reparación del tejido conectivo, básicamente una fibrosis, por ejemplo. Entonces, como vemos, digamos, la estructura, ¿no?, histológica de la mucosa oral, pues es una estructura que va a garantizar, ¿no?, no solamente la homeostasis oral, sino va a garantizar también la respuesta hacia diferentes elementos que van a estar siempre presentes, sobre todo en mucosa oral, porque la mucosa oral va a estar expuesta, pues, a diferentes elementos, ¿no? Recordemos nosotros que la cavidad oral es una cavidad primaria, ¿no? Está expuesta a diferentes elementos químicos, cambios térmicos, los mismos alimentos, ácidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tejido que al estar continuamente en exposición, pues tiene que responder, ¿no es cierto?, pues modulando esas características para que no exista una respuesta lesiva. Sobre todo cuando existe exposición de factores carcinogénicos. Y por otra parte, como les decía, es importante un poco comentar inmune de la mucosa oral ante factores carcinogénicos, ¿no?, que son los factores que van a generar básicamente una respuesta, digamos, proliferativa. Cuando hablamos nosotros de lesiones orales potencialmente malignas, estamos hablando de lesiones neoplásicas, es decir, de lesiones en las cuales va a haber una acción proliferativa, es decir, los factores carcinogénicos lo que generan es una proliferación indiscriminada, una proliferación descontrolada, ¿no? Eso es.
Pero ¿cómo se da esto? ¿De qué manera se da? ¿Y cómo va inmune de la mucosa oral? Nosotros sabemos, como les había dicho anteriormente, de que la mucosa oral, algunas de ellas están queratinizadas y otras no queratinizadas. Entonces, la queratina, por ejemplo, es una primera barrera de defensa innata. Porque recordemos nosotros de que nosotros tenemos dos tipos de respuesta inmunitaria, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, en mucosa oral se va a dar ambas. La inmunidad innata es aquella que está dada, número uno, por esta capa de queratina, ¿no? En paladar duro, la queratina le va a conferir a esos tejidos una mayor protección, ¿no? Una mayor función de barrera. En cambio, por ejemplo, en mucosa de revestimiento, por ejemplo, piso de boca, ¿no? En carrillos, etcétera, al tener una mucosa no queratinizada, pues esa función de barrera va a estar disminuida, ¿no? Entonces quiere decir de que los factores no solamente carcinogénicos, claro que en este caso los factores carcinogénicos, sino también cualquier otro factor, pues fácilmente, seguramente, ¿no? Fácilmente afectará a la mucosa oral en esas zonas. Entonces, esa barrera es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque forma una barrera física, ¿no? Porque la queratina es una proteína que cuando a, a la mucosa oral, a factores carcinogénicos, los factores carcinogénicos lo que van a provocar en las células es microfisuras o microulceraciones, ¿no? Porque puede generar inclusive ruptura de las uniones celulares. Al generar ruptura de las uniones celulares, esos elementos tóxicos pueden ingresar a células más profundas, a células que se encuentran a nivel del tejido conectivo y pueden generar respuestas de tipo, digamos, defensivas. Por ejemplo, desencadenan de repente, en el caso de que existan macrófagos a nivel del tejido conectivo, liberación de algunos mediadores de la inflamación, ¿no? Generando lógicamente luego una inflamación, una respuesta inflamatoria, o atrayendo, por ejemplo, neutrófilos, que son la primera respuesta celular defensiva de una inflamación inicial. Entonces, las respuestas que van a dar de carácter inmune innato la mucosa oral no solamente va a depender de la estructura epitelial, ¿no? Sino también del tejido conectivo, ¿no? Entonces, además también hay una característica que nosotros no podríamos olvidar cuando hablamos nosotros de la inmunología de mucosa bucal. Generalmente la mucosa oral está expuesta a, digamos, a factores que generan una respuesta inflamatoria de tipo crónica, ¿no? Es decir, están expuestas la mucosa oral a factores persistentes de baja intensidad, ¿no? O a noxas o a elementos persistentes pero de baja intensidad. Entonces, estos que van a provocar a nivel oral, pues van a provocar, por ejemplo, proliferación celular. Hay un mecanismo, por ejemplo, que consiste en que cuando una célula digamos, cumple su función o cuando una célula es dañada, pues los mecanismos de protección se active o en esa célula se active su muerte programada. Entonces, muchas de las células, por ejemplo, que van a estar expuestas a factores carcinogénicos y que van a estar dañadas, no van a entrar a su muerte programada, no van a entrar a su apoptosis. Y al no entrar a su apoptosis, van a mantenerse indefinidamente, ¿no? Como células dañinas, como células lesivas. Además, también digamos, las noxas de baja intensidad y digamos, de persistencia generan también estrés oxidativo. Es decir, se generan, por ejemplo, sustancias reactivas de oxígeno, ¿no? Y estas sustancias reactivas de oxígeno son elementos oxidativos que neutralizan, que dañan elementos importantes de la célula, por ejemplo, ADN, por ejemplo, proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Produciendo pues un daño a nivel de las células, tanto epiteliales como del tejido conectivo. Asimismo, es importante señalar de que las células de Langerhans, por ejemplo, como les había mencionado, que es del epitelio, son células que van a identificar, van a fijar a ciertos antígenos
y las van a presentar a los linfocitos que se encuentran a nivel del tejido conectivo, generando una respuesta inmunológica, la producción de anticuerpos, ya sea para neutralizarlas o no. Pero ¿qué es lo que va a producirse cuando, por ejemplo, hay factores carcinogénicos? Una disminución de células del Langerhans. Entonces, la disminución de células del Langerhans, es decir, el daño de células del Langerhans, va a hacer de que la respuesta inmunológica disminuya y, por lo tanto, las células que han sufrido ese cambio mutagénico puedan persistir o puedan mantenerse. Entonces, cuando nosotros hablamos de la respuesta inmunológica, estamos hablando de una respuesta, ¿no?, que es una respuesta inflamatoria y una activación de todo este mecanismo innato. Y además, la inflamación crónica, como les mencionaba, pues genera, ¿no?, una producción de citocinas, genera mutaciones, genera sustancias reactivas de oxígeno que van a dañar, ¿no?, a las células, y por lo tanto, esa respuesta inflamatoria crónica va a mantenerse durante un tiempo generando todos estos fenómenos y que puede llegar en un momento dado a una inmunosupresión local. Esta inmunosupresión local va a hacer de que se produzca un escape tumoral, ¿no?, y una progresión maligna, generalmente cuando hay factores carcinogénicos. Es decir, si este epitelio o esta mucosa es expuesta, por ejemplo, a los elementos, digamos, nocivos que generan la transformación maligna en cavidad bucal, básicamente tabaco, alcohol, radiaciones, etcétera, entonces se va a producir una inmunosupresión local. O sea, la respuesta inmunológica a estos elementos no se va a poder dar y por lo tanto se va a producir un escape tumoral. Es decir, el daño que ha ocasionado los factores carcinogénicos en la célula se van a mantener y van a hacer de que esa célula se transforme en la neoplásica, ¿no? Y esta progrese seguramente en algún momento, si es que sigue exponiéndose a estos factores, progrese a una neoplasia maligna. Cuando hablamos nosotros de lesiones potencialmente malignas, no quiere decir que una lesión potencialmente maligna identificada necesita terminar en una transformación maligna, no, sino tiene esa potencialidad, ¿no? Un alto potencial o un alto riesgo de transformación maligna. Y esto va a depender de muchos factores. Una de ellas es de que esa célula siga exponiéndose a esos factores carcinogénicos. Ahora, por otra parte, es importante también saber de que digamos, el comportamiento de los factores carcinogénicos o la acción de los factores carcinogénicos sobre la célula, lo que va a generar a nivel del ADN, una alteración, un daño a nivel del ADN. Todos los factores carcinogénicos generan daño del ADN y eso se traduce en mutaciones, ¿no? Entonces, las mutaciones pues van a mantenerse y esa célula va a tener otro comportamiento. Entonces, se menciona inclusive de que este daño, estas alteraciones genéticas, estas mutaciones, se pueden dar, por ejemplo, en zonas de la mucosa oral, en zonas ya sea del epitelio o del tejido conectivo, ¿no?, y clínicamente nosotros no podamos identificarlo, ¿no? Entonces, se habla por eso de estos campos de cancerización. Es decir, los campos de cancerización son zonas de la mucosa oral que han sufrido esta mutación, pero que desde el punto de vista no la podemos identificar, ¿no? Entonces, al ser estas zonas, digamos, o al tener células mutadas, son zonas en las cuales pueden, si es que sigue exponiéndose a estos factores carcinogénicos, transformarse en una lesión maligna. Entonces, es importante saber de que carcinogénicos generan daño en el ADN, ¿no? Y eso se traduce en mutaciones. También hay factores epigenéticos, ¿no? Hay muchos factores epigenéticos que actúan a nivel de las células de la mucosa oral para la transformación. Los factores epigenéticos son factores, digamos, diferentes factores, ¿no?, que se unen a un gen, pero al unirse a un gen no la mutan, no la alteran, sino, digamos, que cambian su
cambian su función sin producir mutación. Esa es una característica de los factores epigenéticos, ¿no? Y hay muchos factores epigenéticos. Ustedes tienen aquí en la diapositiva, por ejemplo, los más conocidos son la metilación del ADN, ¿no? Es decir, hay una impregnación de un grupo metilo al ADN, y esta impregnación del grupo metilo al ADN, ¿no? Digamos, al gen, en última instancia, lo que va a provocar es silenciamiento o activación génica. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando nosotros neoplasias, las neoplasias son proliferaciones indiscriminadas, es decir, lo que ocurre en una neoplasia es una alteración en la proliferación. Entonces, usualmente en condiciones homeostáticas, la proliferación, la mitosis está controlada, ¿no? Hay un control mitótico. Hay inductores y hay factores inhibidores. Entonces, la proliferación no puede ser indiscriminada. Entonces, estos factores inductores inducen a la proliferación y los factores inhibidores, digamos, controlan, ¿no? Son frenos mitóticos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay silencia de un control de una molécula que controla la mitosis? Se silencia, entonces no va a haber control. Al haber silenciamiento, ¿no es cierto? Si se metila, por ejemplo, un factor o un gen de un factor inhibidor, entonces al silenciarse, ¿no es cierto?, la proliferación va a ser indiscriminada. O por otro lado también se pueden activar, por ejemplo, inductores, se pueden activar genes inductores. O sea, hay genes que inducen la proliferación, ¿no? Por ejemplo, en el mismo epitelio hay genes que inducen a la proliferación epitelial. Entonces, por ejemplo, este grupo metilo se une a un gen inductor proliferativo. Entonces la puede activar, entonces la puede hacer sobreexpresar, ¿no? Y al sobreexpresarse, entonces va a haber gran cantidad de inductores. Y al haber gran cantidad de inductores, va a haber inducción que va a sobrepasar la acción de los frenos y por lo tanto la proliferación va a ser indiscriminada, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, ¿no?, de un factor epigenético. Y así, existen varios, no vamos a entrar en mayor detalle. Funcionan los factores epigenéticos, es decir, se unen, ¿no es cierto?, se unen a fracciones de un gen o se unen a un gen y cambian su función sin producir mutación. Eso sí, no producen mutación. Esa es la característica de un factor epigenético. La biológica importante digamos, de la transformación maligna es la displasia epitelial, ¿no? La displasia epitelial más bien ya es una característica histológica, ¿no? Es decir, anteriormente nosotros hemos dicho de que ¿no es cierto?, de la mucosa oral tiene una arquitectura, ¿no? Hay células basales, cilíndricas, células poliédricas, ¿no? Células planas, ¿no? Es decir, hay una arquitectura, ¿no? Hay una organización. Esa organización se pierde. A eso se llama displasia. Vamos a observar aquí en esta imagen, ¿no es cierto? Ustedes están observando que en el epitelio hay células de diferente tamaño, ¿no?, de diferente forma. Miren, en el estrato basal hay células un poco aplanadas. De igual manera, en el estrato, por ejemplo, córneo, hay células un poco ovoides, ¿no es cierto? Entonces, se ha perdido esa arquitectura. Esa pérdida de la arquitectura es lo que se llama displasia, ¿no? Y las displasias pueden ser leves cuando afectan estratos basales, cuando afectan hasta el estrato, por ejemplo, espinoso, y severas cuando afectan todos los estratos, ¿no? Como en este caso, cuando hay una pérdida de la arquitectura. Entonces, a mayor grado de displasia, es mayor el riesgo de transformación maligna. Si nosotros, por ejemplo, porque esto es de carácter histológico, ¿no? La displasia lo vamos a determinar en una biopsia, en un estudio histopatológico. Si encontramos nosotros, por ejemplo, una displasia leve, entonces el riesgo de transformación es baja. Y así va subiendo, ¿no? Nosotros una displasia severa, como en este caso, el riesgo de transformación maligna es lógicamente mayor, ¿no? Entonces, esto es también importante conocer porque esta es la característica de las lesiones, no solamente potencialmente malignas, sino también de las... Por otro lado, es importante también hablar sobre un concepto bastante interesante, es un concepto
nuevo del microambiente inflamatorio crónico. Bucal se generan microambientes cuando, digamos, la mucosa oral es expuesta a diferentes factores lesivos, ¿no? En este caso carcinogénicos. Entonces, ese microambiente, lógicamente, va a depender de ciertas características, ¿no? O sea, el microambiente, por ejemplo, en el paladar va a ser diferente al microambiente en el dorso de la lengua, o en el vientre de la lengua, o en el piso de la boca, ¿no? Primero por las características histológicas que ya hemos mencionado, ¿no? Porque cada una de ellas tiene características que las van a diferenciar. Este microambiente es un microambiente que se va, digamos, que va a relacionar el epitelio con el tejido conectivo y va a permitir justamente la interacción entre las células epiteliales que han sufrido la transformación o que han sufrido, digamos, la acción canógeno, y que estas células van a tener una interacción con células del tejido conectivo, pues generando, como ustedes ven aquí, una zona, ¿no?, conocida como el microambiente inflamatorio crónico. Importantísimo, ¿por qué, no? Porque por una parte, actuar, ¿no es cierto?, el fibroblasto, ¿no?, asociado a leucoplasia. Los fibroblastos, por ejemplo, ¿qué cosa van a hacer? Los fibroblastos lo que van a hacer, por ejemplo, es disminuir la producción de colágeno 4 y colágeno 7. Por ejemplo, que la membrana basal tiene colágeno, ¿no? Colágeno 4, colágeno 7. Entonces, ¿qué pasa si hay disminución en la síntesis de colágeno a nivel de la membrana basal? La membrana basal, recordemos, de que es, digamos, el límite entre epitelio y tejido conectivo, ¿no? Separa, ¿no? Es como una barrera, llamémosle así. Entonces, si va a haber disminución, lógicamente se va a adelgazar, ¿no? O va a haber pérdida de la membrana basal. Y si hay pérdida de la membrana basal, las células epiteliales transformadas ingresarán más fácilmente al tejido conectivo. Y paralelamente, de los fibroblastos también hace que en esa zona las células puedan generar mayor cantidad de enzimas líticas, por ejemplo, metaloproteinasas, ¿no? Y esas metaloproteinasas van a también de igual manera ayudar a lisar diferentes elementos en este campo, permitiendo el ingreso mucho más fácil, mucho más rápido a las células epiteliales cancerígenas hacia el tejido conectivo. De igual manera, los fibroblastos, muchos de ellos van a transformarse en miofibroblastos procancerígenos. Y asimismo va a haber una elevación. O sea, todo eso traerá como consecuencia pues una interacción con el tejido conectivo que es vascularizado y lógicamente se generará, ¿no es cierto?, una gran cantidad de citocinas, de quimiosinas, y que esta lógicamente actuará como, digamos, factor que genere inflamación inmediata en toda esa zona. Por otra parte, también hay una acción de los leucocitos, ¿verdad? Los leucocitos también actúan porque recordemos nosotros a nivel del tejido conectivo, dentro de los componentes existen leucocitos. Hay leucocitos que se encuentran, hay neutrófilos, hay células plasmáticas, hay linfocitos, hay macrófagos que van a interactuar también de igual manera, generando pues todo este campo microambiente inflamatorio crónico. Por ejemplo, los macrófagos, existen dos tipos de macrófagos, ¿no? El macrófago 1, el macrófago 2. El macrófago 1 es el inflamatorio. Es el macrófago que va a generar inflamación, ¿no? Y el macrófago 2 es el macrófago que interviene en reparación. Entonces, lo que va a ocurrir con el macrófago 2 es de que se va a producir una polarización, o sea, una disfunción. El macrófago 2 puede convertirse en 1 o en 2, etcétera, ¿no? Entonces va a haber una alteración de los macrófagos. De igual manera, va a haber un aumento en la cantidad de células para que se genere toda esta respuesta, ¿no?, de tipo inflamatoria en este campo, en este microambiente que se va a generar cuando existe la interacción de los factores carcinogénicos en estas células epiteliales. Asimismo, se ha propuesto de que acción, ¿no?, continua, ¿no?, de ese microambiente altamente séptico en la cavidad bucal, ¿no?, básicamente va a generar también, o va a ayudar, o va a coadyuvar a que este microambiente inflamatorio crónico se presente. Por ejemplo, las porfiromonas gingivales, la Candida albicans, ¿no?,
también va a coadyuvar a que se genere este campo o este microambiente inflamatorio crónico. Asimismo, también este microambiente se puede intensificar y se puede dar, por ejemplo, con traumatismos crónicos. Por eso es de que hay una asociación, por ejemplo, y se ha visto casos en las que en lesiones traumáticas, ¿no?, de larga data, ¿no?, ha habido transformación neoplásica maligna. No es frecuente, no es casos en los cuales, por ejemplo, un borde filoso de un diente que está interactuando, que está traumatizando en forma continua, ¿no es cierto? Y por largo tiempo puede generar este microambiente inflamatorio crónico y por lo tanto una interacción y una transformación neoplásica maligna. Entonces es importante saber y conocer de que estos microambientes inflamatorios crónicos van a variar de acuerdo, ¿no es cierto?, a la constitución de los elementos histológicos que presente cada uno de los tipos de mucosa a nivel de la cavidad oral. Y otra cosa que tenemos que también es la influencia de los agentes carcinogénicos. Es decir, los agentes carcinogénicos digamos que están relacionados íntimamente con el cáncer oral son, en primer lugar, el tabaco, ¿no es cierto?, los hidrocarburos aromáticos policíclicos del tabaco, y asimismo, por ejemplo, las mismas nitrosaminas, porque también, digamos, cuando uno fuma, ¿no?, se generan hidrocarburos policíclicos, nitrosaminas, ¿no?, que son los que van a provocar lo que hemos mencionado anteriormente a nivel del epitelio. De igual manera, el alcohol, ¿no? El alcohol, por ejemplo, también tiene metabolitos, básicamente el acetaldehído, por ejemplo, ¿no? Entonces, el acetaldehído es un elemento carcinogénico que va a provocar, y lógicamente va a provocar también mutaciones, ¿no? Estas sí generan mutaciones a nivel de las células, a las cuales, digamos, o con las cuales interactúa. Asimismo, también estos elementos pueden provocar unas sustancias, digamos, oxidativas, ¿no?, oxidantes, ¿no?, que van a generar daño también a nivel del ADN. Y por otra parte, respecto al alcohol, por eso no se recomienda, por ejemplo, consumir alcohol y cigarro a la misma vez. ¿Por qué? Porque se produce una potencialización de la acción. Sobre todo, el acetaldehído facilita la absorción de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no?, haciendo que estos produzcan, lógicamente, mayor daño. De igual manera, las radiaciones ultravioleta, ¿no?, las radiaciones ultravioleta que vienen, lógicamente, a la exposición al sol, ¿no?, a nivel del labio, básicamente a nivel del labio, en la mucosa del labio. Y por último, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es conocido como un virus transformador. Y de los más de 200 serotipos de virus del papiloma que nosotros conocemos, agrupado en 3 grupos, ¿no?, de acuerdo al riesgo de transformación cancerígena. Los de alto riesgo, los de moderado riesgo y los de bajo riesgo. Bueno, felizmente que en Boca la mayoría de las infecciones por papilomavirus es virus de bajo y de moderado riesgo. Pero ahora se está viendo de que hay algunos virus de alto riesgo sobre todo el virus 16, el virus del papiloma humano 16, que es un virus de alto riesgo de transformación maligna, que también está asociado al cáncer orofaríngeo, ¿no? Así que, y nosotros recordando, el virus del papiloma humano, nosotros lo podemos, pues, adquirir de diferentes maneras, ¿no? No solamente a través de la transmisión sexual. Antes se decía de que el virus del papiloma lo transmitíamos solamente por vía urogenital. No, se puede transmitir por diferentes mecanismos. Transfusiones sanguíneas, por ejemplo, hay una vía perinatal también, ¿no? Los fómites, ¿no? Es decir, objetos, utensilios contaminados, por ejemplo, estos también pueden ser, lógicamente, formas de contagiarse. Entonces, es importante recordar que estos agentes carcinogénicos lo que hacen es dañar el ADN, ¿no?, producir mutaciones, ¿no?, a nivel de las células de la mucosa bucal. Otro fenómeno biológico importantísimo es que digamos, las alteraciones a nivel de las células en una
transformación neoplástica era básicamente, como les había mencionado anteriormente, pues una proliferación indiscriminada, ¿no? Una proliferación descontrolada, ¿verdad? O sea, las células proliferan, ¿por qué? Porque no tienen el control mitótico, ¿no? Proliferan indiscriminadamente y lo hacen pues de diferente, a una velocidad sumamente, digamos, aumentada, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre en la transformación neoplástica, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ya hemos dicho de que puede haber sobreexpresión de factores inductores, distanciamiento de factores inhibidores, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y además también ocurre de que algunos genes que van a, digamos, a actuar como reparadores del ADN también mutan. Entonces no hay opción de reparar el ADN dañado. Algunos elementos inmunológicos que hacen de que la célula dañada pueda generar su apoptosis o su muerte programada también son dañados, también son mutados. Es decir, todo se daña, todo muta y por eso es de que se produce esta proliferación. Y hay otra importante en los tejidos neoplásicos, es que los tejidos neoplásicos, como hemos dicho, hay células que proliferan, digamos, indiscriminadamente, entonces son células altamente metabólicas. Y al ser altamente metabólicas, requieren de grandes oxígeno, de nutrientes, de metabolitos. Entonces, las células cancerígenas lo que hacen es generar, sintetizar inductores proliferativos angiogénicos y generan sus propios vasos sanguíneos, lo que se denomina la angiogénesis tumoral, un poco para garantizar, ¿no es cierto?, el aporte de oxígeno. Las neoplasias o las células neoplásicas generan sus propios vasos sanguíneos, ¿no? Y por otra parte, lógicamente, que hay una reducción de la muerte programada, ¿no? Una reducción de la... Y hay una reducción de la muerte programada porque la muerte programada se da en células que han sufrido daño, ¿no? Entonces, como mecanismo inmunológico, se activa la apoptosis para eliminar células dañadas, ¿no? O sea, células mutadas. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues no se activan por esos elementos, esos genes que codifican esas, o mejor dicho, que traducen esas proteínas protectoras. Por ejemplo, la proteína P53 es una proteína que repara el ADN dañado y si no puede repararla, hace activar su apoptosis o muerte programada. Entonces eso no se da. ¿Por qué no se da? Porque también se produce mutación en el gen que codifica la proteína o el gen que traduce la proteína P53. Entonces, estas alteraciones en estos biológicos son importantísimos recordarlos, ¿no? Proliferación aumentada, atípica quiere decir que las células son de diferente forma, de diferente tamaño, angiogénesis, generación de sus propios vasos sanguíneos para garantizar, ¿no es cierto?, su su aporte de nutrientes, etcétera, y una apoptosis reducida, ¿no?, o nula. Y eso quiere decir de que la célula dañada se va a mantener pues durante muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Va a ser, digamos que ese daño y tanto la célula dañada va a vivir. Otra de los fenómenos biológicos es el denominado campo de cancerización. Un campo de cancerización es una área, ¿no es cierto? Es una zona de la mucosa bucal que tiene una predisposición a desarrollar nuevas lesiones o a progresar, ¿no es cierto?, en un cáncer oral de células escamosas. Pero, ¿en qué consiste el campo de cancerización, no? El campo de cancerización, una zona en la que solamente, porque hay dos teorías, la teoría monoclonal y la teoría policlonal, de que el campo de cancerización significa de que una sola célula neoplásica transformada o una célula mutada es suficiente para que ella proliferen las células y generen un grupo o una zona de células que han sufrido transformación. O sea, en la generación del cáncer o de una lesión potencialmente maligna, no es necesario que un grupo, ¿no?, que miles de células muten, no, con que una sola célula mute. Pero también, lógicamente, que hay la teoría policlonal, ¿no? Es decir,
un grupo de células pueden también generar una mutación y ese grupo de células pueden luego convertirse en células neoplásticas. Entonces, esa zona, ese campo, ¿no es cierto?, de cancerización es un campo predispuesto. ¿Y por qué es predispuesto? Porque ese campo está expuesto a estos factores carcinogénicos y porque el tejido o las células de este campo, de este tejido, pues no responden de una manera correcta a, digamos, en el mecanismo de defensa, ¿no? Y es por eso de que nosotros vamos a ver, por ejemplo, que hay zonas en la cavidad bucal de mayor riesgo de transformación maligna. Hay zonas. Y esas zonas vamos a ver que son zonas, generalmente zonas que tienen, por ejemplo, menor queratina, por ejemplo. Menor respuesta no solamente innata, inmunológica, sino también adquirida. Entonces, cuando hablamos nosotros de un campo de cancerización, estamos hablando de un área, ¿no es cierto?, del epitelio, con el tejido conectivo, lógicamente, donde ha habido alteraciones genéticas previas, ¿no? Previas, y que, lógicamente, esas alteraciones genéticas previas, en un determinado momento, van a generar una transformación maligna, ¿no? Una infiltración hacia el tejido conectivo y va a hacerse, lógicamente, en algún momento visible clínicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un campo de cancerización, el campo de cancerización no es visible clínicamente, sino es un campo, ¿no?, predispuesto, un lugar donde, digamos, la acción de un factor carcinogénico pueda generar daño fácilmente y generar una transformación maligna en corto tiempo. ¿Cómo diagnosticar ahora, ¿no?, una lesión potencialmente maligna? Entonces vamos a entrar un poco a recordar, yo creo que esto siempre lo hemos manejado y creo que vamos a recordar algo, pero espero de que pues no solamente recordemos, sino lo llevemos a práctica, ¿no? Nosotros hablamos de digamos, del diagnóstico, ¿cómo diagnosticar? Pues sí, sabemos de que existe todo un mecanismo y existe, digamos, una metodología ya establecida, no solamente para el diagnóstico de lesiones malignas, sino en general, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, de que hay que realizar una buena anamnesis, un buen interrogatorio, un examen clínico exhaustivo, ¿no? Y en este caso, para lesiones orales potencialmente malignas, pues hay que hacer o utilizar pruebas no invasivas, por ejemplo, la biopsia. La biopsia es el gol estándar, ¿no? El gol estándar, es decir, la regla de oro para el diagnóstico de una lesión maligna o una lesión premaligna, ¿ok? Y lógicamente también nosotros, en base a esa información, tenemos que hacer un análisis del riesgo y del pronóstico, porque en base a todo lo que nosotros vamos a recopilar, podemos nosotros pronosticar, ¿no? Y podemos analizar cuál es el riesgo. Y claro, debemos de hacer también un seguimiento sistemático. Entonces, esta vendría a ser la metodología de cómo realizar un diagnóstico, que le podría un poco las claves. Rápidamente, cuando nosotros hacemos una anamnesis relacionada a una lesión oral potencialmente maligna, es importante determinar el tiempo de evolución de la lesión. Las lesiones orales potencialmente malignas tienen una evolución larga, más de 15 días o más de 20 días. Las lesiones orales potencialmente malignas no son agudas, son crónicas. Eso es importante. Si un paciente viene con 5 días de evolución, eso no podría corresponder a una potencialmente maligna. Otra característica es los síntomas, es decir, ¿cuál es la característica sintomatológica? Lastimosamente, las lesiones orales potencialmente malignas, ¿no?, y en sus inicios, cualquier otra lesión maligna es asintomática, mencionado, pero poco a poco va a ir, lógicamente, manifestando dolor, ardor, de repente parestesia, sangrado, induración, y si está asociado a una pieza dental, va a ir provocando movilidad dental. Pero el inicio es así. Y es por eso que los pacientes usualmente acuden, cuando vienen con una lesión potencialmente o una lesión ya maligna, pues vienen ya en estadios avanzados. Otra de las características que hay que nosotros detallar en la anamnesis son los hábitos del
preguntar si el paciente fuma, si el paciente tiene hábitos de consumir alcohol, ¿no es cierto? O tiene hábitos irritativos crónicos, por ejemplo, el mordisqueo, hábitos traumáticos o exposición ocupacional a factores carcinogénicos, ¿no? Por ejemplo, exposición a los agricultores, por ejemplo, los ambulantes, los que están continuamente pues exponiéndose al sol. Entonces, esos son los hábitos de riesgo que nosotros tenemos que detallar, ¿no? Otra de las características en la anamnesis detallada es la edad. Si bien es cierto, potencialmente malignas van apareciendo en edades, digamos, a partir de los 40, 50 años, se ha visto casos en estos últimos tiempos de que las edades en realidad ya están disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los factores carcinogénicos a los cuales se exponen los pacientes se está dando en edades precoces, sobre todo el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Entonces nosotros vamos a ver, si bien es cierto, ¿no? En la gran mayoría de los 40 años, pero es posible también de que sea en edades, digamos, un poco más precoces, ¿no? En jóvenes, ¿no? De 30 a 35 años ya podemos ir observando esto. Pero si, por ejemplo, se presenta un paciente que tenga ciertas características sospechosas y tiene 60 años, la sospecha es mucha mayor. Otra de las características en la anamnesis detallada es indagar sobre el estado sistémico, es decir, si el paciente tiene alguna, digamos, condición de inmunosupresión, ¿no es cierto? Los estados de estrés, ¿no? O el consumo de repente, la utilización de algunos fármacos de repente inmunosupresores, ¿no? De repente es un paciente que tiene una prótesis, ¿no es cierto? Que tiene de repente un trasplante y está utilizando algún inmunosupresor, ¿no? O estados de anemia crónicas que tienen, lógicamente, una base que facilita, ¿no? Una base sistémica que facilita la acción mucho más rápida de estos factores carcinogénicos. Y otra condición importante en la anamnesis detallada es preguntar sobre el antecedente personal y familiar de cáncer. Antecedente, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el hecho de que una persona tenga dentro de su familia alguien que haya sufrido cáncer, no significa de que esto necesariamente haga de que ese paciente también tenga cáncer, no, sino más bien el riesgo, hay un riesgo aumentado. Si ese paciente, por ejemplo, se expone a estos factores carcinogénicos, ¿no? Es probable de que la lesión, digamos, maligna o la lesión cancerígena pueda generarse en esos pacientes. Entonces, es importante eso. Si nosotros encontramos que estos datos corresponden, ¿no es cierto?, a un paciente que tengan todas estas condiciones, pues ya nosotros tenemos que ir aumentando nuestra sospecha. Y extraoral e intraoral, es importante recordar, ¿no?, de que en una inspección lo que tenemos que nosotros detallar es la localización exacta, ¿no? Y ya les había mencionado de que, digamos, hay zonas propicias donde hay mayor transformación maligna. Y esto va a depender de los campos de cancerización que hemos hablado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, los bordes laterales de la lengua, ¿no? El piso de boca, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en esas zonas hay alguna, ¿no?, tipo mancha, tipo placa, tipo úlcera, etcétera, porque las lesiones en realidad malignas o las lesiones potencialmente malignas, ahora vamos a ver, son lesiones blancas, son lesiones rojas o moteadas, pero también pueden presentar otro tipo, porque se presentan de diferentes, pero básicamente son esas. Si nosotros encontramos una lesión, una placa blanquecina, por ejemplo, en piso de boca, ¿no?, con las condiciones ya anteriormente mencionadas, pues entonces estaremos sospechando mucho más. También el color, ¿no? Ya les había mencionado, blancas, las lesiones rojas o las lesiones que tienen ambos, ¿no? Es decir, mixtas o moteadas. Entonces, si existen ese tipo de lesiones que tienen esa coloración, pues ya nuestra sospecha también, lógicamente, va a ir aumentando. Y en cuanto a su superficie, ¿no?, básicamente, si es una o verrucosa, entonces, las superficies rugosas o verrucosas tienen mayor sospecha, aunque también pueden ser lisas, ¿no? Pero es importante observar
también la superficie. Los bordes, generalmente los bordes indefinidos, los bordes irregulares, están las lesiones potencialmente malignas. No las lesiones con bordes definidos, sino las lesiones de bordes irregulares, de bordes difusos. Una lesión que no sabemos de dónde a dónde va, ¿no? Es una lesión sospechosa. Y en cuanto a las dimensiones, es decir, en cuanto al tamaño, es variable, ¿no? Pero generalmente, como las lesiones, ya sea potencialmente malignas o malignas, pues se generan de forma rápida, usualmente son lesiones que rápidamente van a crecer, ¿no? Pues eso es importante. Entonces, en una inspección, nosotros podemos detallar. Y en la palpación lo que podemos hacer es, pues, determinar si una lesión es indurada, ¿no? Generalmente los bordes indurados. Si nosotros vemos que es dura, o sea, dura, a la palpación dura, ¿no? Generalmente no dolorosa, fijada a planos que no se mueve, ¿no? De repente disminuida su sensibilidad o aumentada, alterada su sensibilidad, inmóvil, o sea, que no se mueve, claro, porque está fijada a planos profundos, ¿no? Y además también evaluar la cadena ganglionar. Es decir, si nosotros en mucosa bucal, pues nosotros haremos una evaluación de la cadena ganglionar cervical, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un ganglio infartado que es doloroso, blando y móvil, eso está asociado a un ganglio inflamatorio. O sea, eso seguramente está asociado a una respuesta inflamatoria, sobre todo aguda, que puede generarse por una infección en cavidad bucal. Pero si nosotros palpamos un ganglio duro, fijo, no doloroso, es un ganglio que generalmente tiene una sospecha de un ganglio asociado a neoplásica o potencialmente maligno. Por otra parte, también es importante hoy en día acompañar nuestro análisis clínico pues, con una fotografía clínica. Hoy en día hay, digamos, inclusive es una especialidad la fotografía clínica. Entonces, lo importante que hay que cuidar es de que el registro sea estandarizado, ¿no? ¿Qué significa que una fotografía sea estandarizada? Es decir, que tenga la misma iluminación, que tenga, que cuando tomemos la fotografía, que tenga el mismo aumento, ¿no? La misma iluminación, la misma distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Para generar pues un seguimiento correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros variamos la iluminación, si variamos el aumento, lógicamente podría haber alguna distorsión y no vamos a tener una buena información en el seguimiento. Y esto va a permitir que nosotros también estas fotografías lo integremos a nuestra y así podamos nosotros generar un seguimiento de cómo va la evolución de la lesión. Ahora, también hay métodos complementarios no invasivos, ¿no? Los métodos complementarios no invasivos, pues lo que ayudan es un poco a refinar la sospecha, ¿no? Es decir, a tener mayor, ¿no? De que es una lesión probablemente maligna o potencialmente maligna. Pero aún así, estos métodos no invasivos no van a reemplazar a la biopsia. Como ya les había mencionado anteriormente, la biopsia es el gol estándar, ¿no? O sea, nosotros sí o sí vamos a tener que llegar a la biopsia para hacer el diagnóstico definitivo. Entre las pruebas ópticas, ¿no? Es decir, las pruebas no invasivas, tenemos estas pruebas ópticas que ya se utilizan desde muchísimos años, ¿no? Este aparatito apareció por primera vez hace 25 o 30 años. Ahora es, digamos, portátil, ¿no? Es el llamado Bell Scope. Es lo que apareció primero de fabricación norteamericana. A los pocos años apareció este otro Illumiscan, ¿no? De procedencia japonesa, ¿no? Es un poquito más versátil, ¿no? que esta, ¿no? Si nosotros observamos, ambas tienen una cámara, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros registrar, ¿no es cierto?, registrar imágenes de la mucosa oral. Pero ¿qué tipo de imágenes? ¿No? Este aparato se fundamenta en un sistema de una emisión de una luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta, cuando incide a tejido sano, emite una fluorescencia verdosa, o sea, el tejido como que emite una luz verdosa, ¿no? O, digamos, incide sobre un tejido anormal, pues en realidad no emite esa fluorescencia verdosa, ¿no? Sino es oscura, ¿no? En eso se basa. Esto fundamentada en unas estructuras que se encuentran en células, sobre todo normales, que son los fluorocitos, se denominan,
que al verse incididas con esta luz ultravioleta, eviten esta fluorescencia verdosa. Entonces quiere decir que los fluorocromos son estructuras que se encuentran más en células normales y prácticamente desaparecen en células anormales, ¿no? Entonces en esto se fundamenta, ¿no? Se ha utilizado bastante y se utiliza para hacer diagnósticos sobre todo de lesiones proliferativas, lesiones potencialmente malignas, que clínicamente a veces no es muy observable. Por ejemplo acá, ¿no? Si ustedes observan en esta imagen, está mi cursor, vamos a aquí, ¿no? Más o menos estamos en la parte digamos, borde lateral de la lengua, el vientre de la lengua y el piso, ¿no? El piso. Hay una lesión, si nosotros realmente la vamos a notar, ¿no? Una lesión, más o menos, ¿no? A veces eso nos puede pasar desapercibido, ¿no? En cambio, aquí en la imagen de la derecha no podemos determinar, ¿no?, cuál es la lesión, ¿verdad? Es difícil, es difícil. Entonces, haciendo la incidencia con miren, esta zona oscura corresponde a la zona de lesión. Aquí, por ejemplo, acá, ¿no? Toda esta zona es la zona de lesión, ¿ya? Entonces, eso nos permite este aparato. De las pruebas no invasivas es la prueba de tinción llamado test del azul de toluidina. El test del azul de toluidina consiste en la utilización justamente de una solución de azul de toluidina al 1%, pero esta no se utiliza con ácido acético también al 1%. Entonces, lo que se hace es sobre la lesión, ¿verdad? Primero se limpia la lesión, lógicamente, luego se coloca primeramente ácido acético al 1% por 30 segundos, se lava y luego se coloca azul de toluidina, ¿no? El azul de toluidina se hace positivo en lesiones proliferativas, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, se ha hecho positivo, ¿por qué? Porque se ha pigmentado, ¿no? Se ha pigmentado de color azul. Eso quiere decir que es positivo. Entonces, ¿eso qué significa? De que es una lesión proliferativa, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Esta prueba tiene, pero muy baja especificidad, ¿no? Entonces, en este caso, en esta prueba, no solamente va a identificar lesiones potencialmente malignas o malignas, ¿no? Sino también una hiperplasia, ¿no? Y las hiperplasias no son ni potencialmente malignas, sino más bien son adaptaciones celulares, ¿no? Entonces, eso es lo que va, digamos, a identificar. Pero ya es digamos, es una prueba que nos facilita, ¿no es cierto? Y que nosotros la podemos realizar en la consulta ambulatoria, ¿no? Como les decía, ácido acético al 1% primero por 30 segundos, ¿no? Con suero fisiológico, lavamos, luego azul de toluidina por 30 segundos también, ¿no es cierto? Luego lavamos y observamos. Si se tinciona así, como en este caso, ¿no? Puede tincionarse, en realidad se puede tincionar levemente, moderadamente o intensamente. Va a dar el grado, digamos, de proliferación. Pero la cosa es que si se tinciona es positivo. Y eso quiere decir que es una lesión proliferativa. Miren acá, por ejemplo, este es un ejemplo. Aquí en esta imagen, en esta fotografía, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí vemos que clínicamente no podemos notar nada, ¿no? Clínicamente con la luz blanca no podemos notar nada. Pero miren aquí con la azul de toluidina, ¿no? Ya notamos de que esta zona se ha convertido en positiva. Y miren aquí con el Belscope, ¿no? Esto nos facilita, digamos, un poco para hacer diagnósticos con metodologías, lógicamente, no invasivas, pero que no tienen la especificidad que tiene el gold estándar, que es la biopsia, ¿no? Otra de las pruebas es la citología exfoliativa, que también podemos realizar, y la podemos realizar también la toma de la muestra en consulta ambulatoria, ¿no? Consiste en la obtención de células, ¿cierto? Ya sea por un hisopado, un cepillado, etcétera, en la que se extiende en una lámina para someterlas a coloración Papa Nicolau, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que sometida a la coloración Papa Nicolau, se hace el análisis de las células, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros encontrar seguramente células inflamatorias, ¿no? Células proliferativas de repente, que tengan un pleomorfismo nuclear, o sea, diferentes tamaños, formas nucleares, celulares, etcétera, ¿no? Entonces, existe toda una forma de hacer una lectura
Entonces, esto también se puede hacer y esta es una prueba para poder también identificar, ¿no es cierto?, la presencia potencialmente maligna o de una lesión maligna. Sin embargo, la biopsia, ¿no?, es el gold standard. Es una herramienta diagnóstica. Existen básicamente los tipos incisional, excisional, tienen lógicamente también contraindicaciones. Las indicaciones son de lesiones persistentes o sospechosas, ¿no?, que tengan las características y condiciones que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y es importante también que el informe histopatológico, pues, va a constituir un documento importantísimo en la toma de decisiones de la terapia. No vamos a hablar sobre biopsia porque eso ya correspondería de repente a un tema especial, pero decirles de que la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico de lesiones malignas y de lesiones también malignas y en general de lesiones proliferativas, ¿no? Esa es la regla de oro. Muy bien. Es importante también recordar de que las lesiones orales potencialmente malignas, ¿verdad?, se presentan con mayor a nivel de la lengua, en los bordes laterales y en el vientre de lengua, en primer lugar, y en el piso de la boca. Claro que se pueden presentar en cualquier otra zona, pero estas son las zonas más, digamos, más frecuentes. Se presentan en cualquier zona, lógicamente, de la cavidad oral, ¿no? Pero estas son las zonas. Y la mayoría de lesiones orales potencialmente malignas de alto riesgo forman lesiones rojas, lesiones blancas o lesiones, digamos, moteadas, quiere decir lesiones mixtas, ¿no? O sea, son lesiones leucoplásticas o lesiones eritroleucoplásticas. Entonces, vamos a hacer rápidamente una, digamos, una exposición de las lesiones orales potencialmente malignas de acuerdo a la clasificación de Día de la Salud del año 2024, que hizo una clasificación y menciona dentro de los tumores, ¿no?, de cabeza y cuello, ¿no?, en el volumen 9, menciona a estas 4, 5, ¿no?, lesiones orales potencialmente malignas. Vamos a describir cada una de ellas en la parte clínica y su parte histopatológica y hacer algunos comentarios porque esa es la que nosotros vamos a observar comúnmente a nivel de cavidad bucal, de mucosa oral. Entonces, en primer lugar tenemos la eritroplasia, ¿no? La eritroplasia, como ustedes pueden observar aquí, es una lesión potencialmente maligna, ¿no?, de color rojiza. Si ustedes observan aquí, color rojiza. Debe tener, para que sea una lesión eritroplástica potencialmente maligna, debe de, digamos, tener las características que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, en cuanto a su tiempo de evolución, en cuanto a la exposición de factores carcinogénicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se manifiesta así, de esa manera. De la lengua o piso de boca son las zonas de mayor presentación de esta lesión. O las lesiones leucoplásticas, ¿no? Estas lesiones a nivel de borde de la lengua, ¿no?, lesiones leucoplásticas que constituyen lesiones de tipo, digamos, con potencialidad de malignización. Bordes laterales de la lengua, piso de boca y en general en cualquier otra parte de la cavidad bucal, ¿no?, las leucoplasias. O las eritroleucoplasias, aquí en el borde lateral de la lengua, ¿no? ¿Sí? En esta zona, si ustedes pueden notar, aquí hay lesiones blancas y lesiones rojas, ¿verdad? Son lesiones moteadas, ¿no?, que también tienen las condiciones y las características antes mencionadas, el tiempo de evolución, las características clínicas que nosotros determinamos, y son lesiones que tienen pues una potencialidad de malignización. Es decir, estas lesiones, si es que el paciente se sigue exponiendo a los factores carcinogénicos, es probable que esta lesión en una lesión neoplásica maligna. Otra de las lesiones consideradas como potencialmente malignas es la displasia, de acuerdo a la clasificación que les he mencionado de la OMS, ¿no?, la displasia epitelial oral. En realidad, la displasia epitelial oral no es, digamos, no es una lesión
propiamente desde el punto de vista, valorada desde el punto de vista clínico, ¿no? Más bien la displasia es una valoración histológica o histopatológica. Entonces, la displasia epitelial oral se puede presentar tanto en eritroplasia, leucoplasia, en eritroleucoplasia y en cualquier otra lesión, ¿no? Potencialmente maligna. Lo que nosotros vamos a observar es de que en la displasia epitelial oral va a haber cambios arquitectónicos, cambios citológicos del epitelio, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la displasia epitelial. Es decir, nosotros vamos a observar esto. ¿Sí? Si ustedes observan aquí, hay una disqueratosis ya, ¿no es cierto? ¿Cierto? Una alteración en la queratinización. Miren las capas de células. No hay una arquitectura normal, ¿no? Es decir, miren, en la parte superior hay células que tienen diferentes formas, diferentes tamaños. Es decir, a esto se denomina displasia. Como ya les había dicho, hay displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Digamos que, si bien es cierto, la característica de la displasia se va a dar en el epitelio, básicamente en el epitelio, pero no hay que olvidarnos que la mucosa oral también tiene tejido conectivo, ¿no? Y recuerden ustedes que hemos dicho de que existe, ¿no es cierto?, lo que se denomina analización, ¿no es cierto? Y ese campo, lógicamente, va a hacer de que también exista una respuesta a nivel del tejido conectivo, ¿no? Ustedes pueden observar aquí una infiltración de linfocitos, ¿no? Eso es lo que caracteriza en estos estadios que hay una reacción de un infiltrado linfocitario conectivo. Otra de las lesiones potencialmente activas es la leucoplasia verrugosa proliferativa. La leucoplasia verrugosa proliferativa es una variante clínico-patológica de la leucoplasia oral. Y lo que lo caracteriza la leucoplasia verrugosa proliferativa es que es multifocal. Es decir, van a existir varios focos, ¿no? Varias zonas, varios lugares donde va a presentarse esta lesión. Además, esta lesión es una lesión persistente, es progresiva, tiene una alta tasa, más es el que tiene alto riesgo de progresión a cáncer oral de células escamosas. O sea, una leucoplasia verrugosa proliferativa tiene un alto riesgo de progresión a cáncer oral, multifocal, ¿no? Usualmente es una sola zona, ¿no? En el caso de la leucoplasia verrugosa proliferativa, miren, su superficie es verrugosa, por eso se llama verrugosa, ¿verdad? Verrugosa. Pero es multifocal. Existen varios focos, varios lugares. Miren aquí en la histopatología, toda esta zona rojiza superficial es la zona blanquecina, ¿no? Zona blanquecina. Es la queratina. En realidad, las lesiones, el término leucoplasia, muchos dicen que es un término clínico, ¿correcto? Es un término clínico. Digamos, una zona blanquecina en cavidad bucal es una zona leucoplástica. Las leucoplasias verdaderas son aquellas que al frotar no se desprenden. Entonces, en este caso, toda esta zona rojiza es queratina. ¿Ok? Es queratina. Entonces, las leucoplasias son hiperqueratóxicas, ¿no? Desde el punto de vista histológico. Y como ustedes pueden observar, mire, no solamente hay engrosamiento de la capa córnea, ¿eh? Sino también engrosamiento del epitelio mismo, ¿no? Engrosamiento del epitelio mismo. Y miren, a nivel del tejido conectivo, en esta zona inferior hay un linfocitario. Esa es otra de las características importantes de las lesiones potencialmente malignas. Y además, las lesiones orales potencialmente malignas, ¿no es cierto?, son lesiones crónicas, ¿no? Y como lesión crónica también, ya ustedes saben de que las lesiones crónicas manifiestan infiltrados, específicamente linfocitos, pero también puede haber otro tipo de células. Pero en este caso hay un infiltrado linfocitario. Eso también caracteriza a estas lesiones. Otra de las lesiones orales potencialmente malignas es la fibrosa. En este caso, digamos que la característica principal se va a encontrar aquí en el tejido conectivo, ¿no? Se va a producir una fibrosis. Ustedes pueden observar aquí, en esta zona, ¿no?, donde está el cursor rojo, ¿no?, hay acúmulo de fibroso, acúmulo de tejido fibroso. Y al haber acúmulo de tejido fibroso, en realidad lo que va a disminuir es la vascularización del tejido conectivo. Y al haber disminuida, digamos, vascularización,
pues por eso se va a observar clínicamente lesiones blanquecinas, ¿no? ¿Por qué? Porque por translucidez, usted que la mucosa oral trasluce los vasos sanguíneos del tejido conectivo. En este caso, en estas zonas, no estas zonas blancas van a ser zonas donde va a haber hiperkeratosis, porque ustedes miren el epitelio, en el epitelio no hay keratosis. Lo que existe es gran cantidad de fibras colágenas, cantidad de vasos. Entonces, al haber menos cantidad de vasos, hay menos sangre. Y como hay menos sangre, hay una menor translucidez, ¿no es cierto? Lógicamente no hay translucidez porque no hay sangre y por lo tanto se observa de esta coloración. Y claro, a nivel del epitelio ya podemos observar también, miren, esa es la otra de las características, ¿no? O sea, la fibrosis submucosa no solamente se caracteriza por fibrosis, ¿no? Por disminución de vasos sanguíneos en el tejido conectivo, sino sobre todo en el epitelio hay displasia, ¿no? Displasia, ¿no? La displasia que puede ser leve, moderada, y eso lógicamente ya hará o determinará el comportamiento de esta lesión, si se va a transformar en maligna o no. Y finalmente, la displasia asociada a virus del papiloma humano. Entonces, si no cavidad bucal, ¿cierto? Lesiones, ¿no? Proliferativas, exofíticas, generalmente exofíticas, ¿verdad? Correspondientes a infecciones por virus del papiloma humano y sobre todo a virus del papiloma 16, les mencioné. A nivel de cavidad bucal, los virus del papiloma que generalmente dan lesiones proliferativas son el virus del papiloma 4, el 6, el 11, el 13 y el 32, que están asociados a la hiperplasia epitelial focal o también denominada, ¿no? Pero cuando esto es generado por virus del papiloma 16, la posibilidad de transformación maligna es alta. Es alta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este virus es un virus que ataca especialmente a células ¿no? Sobre todo tiene dos genes que van a actuar a nivel de las células del estrato basal, convirtiéndolas pues en células proliferativas. Entonces nosotros vamos a observar desde el punto de vista clínico, ¿no? Como ustedes observarán, lesiones blanquecinas, ¿no es cierto? Proliferativas. Y desde el punto de vista histológico, miren, observamos, lógico, hiperplasia, ¿no es cierto? Proliferación. Y miren aquí esta hiperplasia a manera de gotas, característica de las lesiones neoplásticas, ¿no? Y una displasia en diferente intensidad. Pueden ser moderado o severa de igual manera, y eso va a depender, digamos, o de eso va a depender su transformación maligna. Bueno, y para ir finalizando, quiero compartirles 3 casos clínicos para que, digamos, ustedes puedan quizás asociar a qué conducta nosotros debemos tener frente a una lesión neoplásica, ya sea, digamos, de calidad de malignización, o frente a una lesión pues que nosotros tenemos la gran sospecha de que sea maligna, ¿no? Entonces, les voy a compartir 3 casos y también les voy a comentar la conducta digamos, que hacen, ¿cierto? los colegas, ¿no? Este es un primer caso de una paciente de 65 años. Como ustedes pueden observar, es una paciente pues, que tiene solamente 2 piezas dentales, pero sí tiene su prótesis, ¿no? Y bueno, la interconsulta fue por, digamos, estas lesiones proliferativas a nivel de las piezas dentales, ¿no? Asociadas a las piezas dentales. ¿Por qué? Porque se pensaba extraer las piezas dentales para colocarle ¿no? Pero al observar, no sé si ustedes sí, voy a ver ahí ustedes observan, ven, lesiones blancas, ¿ya? De igual manera acá en la parte posterior, ¿no? Dentro de la historia hay una historia familiar de cáncer. Una de las hermanas tuvo cáncer. Entonces, digamos, conversando con la colega, se hizo hacerle la exodoncia, se le recomendó hacer una biopsia en esta zona, ¿no?
una biopsia en esa zona. Entonces, la biopsia en esa zona nos arrojó esto. Esto corresponde ya a una neoplasia, inclusive infiltrada, ¿no? Pero que por la presencia de estas disqueratosis, de estas pelas córneas, se considera como una lesión, digamos, bien diferenciada o poco diferenciada, es decir, que tiene un buen pronóstico, ¿no? Entonces, en este caso, después de haber este estudio histopatológico, la paciente fue derivada, lógicamente, a oncología. El siguiente caso es un caso de una paciente de Chiclayo, ¿no? Y que se hace la interconsulta por la presentación de esta lesión, ¿no? A este nivel, una lesión, como ustedes pueden observar. La característica de esta lesión es de que es de evolución rápida, ¿no? Este crecimiento se ha dado en un mes. El crecimiento ha sido en un mes y ha sido después de una exodoncia. Y vamos aquí, hay un dato, la tomografía, ¿no? Nos hace pues, notar que digamos que el hueso está también un poco afectado, ¿no? Entonces, en este caso, el cirujano tomó la decisión de derivarlo, ¿no? Lo derivó a oncología. Y el tercer caso clínico corresponde a un paciente varón de 68 años, ¿sí? De 68 años, a quien el colega le hizo una exodoncia de esta pieza, ¿no? Aquí en la panorámica, esta pieza, ¿no? De esta tercera molar. ¿Ah? Bueno, tengo esta foto clínica que no es muy evidente, pero tenemos aquí la imagen. Entonces, luego de hacer la exodoncia, bueno, el diente salió rápido, rapidísimo, y luego de eso, el colega encontró pues que al hacer un curetaje, pues se encontró con un tejido bastante blando y sacó, digamos, tejido. Un tejido y se formó una cavidad amplia, según él menciona. Entonces él envió el tejido y miren la histopatología. Miren, proliferación de células, ¿no? Indiferenciadas, infiltrado de linfocitos, etcétera, ¿no? Ya tenemos nosotros aquí un carcinoma, ¿no? Carcinoma ya establecido. Entonces, son, digamos, esos tres casos, ¿verdad? En el primer caso, la colega, por una biopsia, se tuvo el resultado y luego se derivó. En la segunda, el colega, pues no tocó absolutamente nada y se derivó a oncología. En esta tercera, el colega hizo la exodoncia y se encontró pues con esta sorpresa, ¿no? Entonces, ya creo que ustedes pueden ir más o menos analizando frente a todo esto. Es cierto que nosotros, claro que habiendo hecho ya sea análisis histopatológico previo, nosotros siempre vamos a tener que terminar derivando al paciente, ¿no? A oncología, ¿no? Servicio de oncología. Así nosotros hagamos un diagnóstico con una biopsia, pues de todas maneras eso tiene que derivar. Y derivarse lo más antes posible, ¿no? Y siempre he dicho yo de que, digamos que nosotros tenemos la opción, digamos, y el derecho, creo, de no saber todo, ¿no? Pero sí tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Tenemos el deber de ir aprendiendo poco a poco. Y si nosotros no conocemos, no tenemos el manejo, ¿no? No hay por qué perder el tiempo, no hay que derivarlo, ¿no? No es un pecado derivarlo inmediatamente si tenemos una leve sospecha, ¿no? Esto en el diagnóstico sea lo más antes posible, ¿no es cierto? Y que pues en beneficio no solamente del paciente, sino también en beneficio de nuestra profesión, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y si tienen alguna pregunta, por favor, podemos, creo Sí, que, eh, ir conversando. sí, Voy a dejar de... muchas gracias, doctor Malma. Estimados colegas, es verdad,
Si alguno de ustedes tiene una pregunta, una inquietud, el doctor ha manifestado absorber las preguntas. Por favor, pueden hacerlo levantando la mano para que el doctor escuche las preguntas. Adelante. Sí, el doctor Paul Mendoza. Doctor Paul Mendoza. ¿Qué tal, doctor? Mire, hoy en día en la salud pública se está aplicando como calendario inmunológico lo que es la vacuna del VPH. ¿Tiene algún tipo de prevención o influencia al tipo de virus de la boca de que estabas hablando? O sea, ¿ayuda en algo esta vacuna a prevenir una futura lesión potencialmente en boca? Sí. Gracias, doctor Paul, por su pregunta. Vacunas, digamos, se aplican para efectos de, digamos, prevenir el cáncer, generalmente en otras zonas, ¿no? O sea, el principal, digamos, motivo, ¿no? Pero, lógicamente, que las vacunas aplicadas en estos preadolescentes, no solamente pues, va a cubrir para los virus del papiloma humano de genitales, ¿sí? Porque las vacunas estas están dirigidas sobre todo para virus de alto riesgo de transformación maligna. Entonces, sí, son beneficiosas y disminuyen el riesgo de generar cáncer a nivel o la transformación maligna a nivel de cavidad oral. Bien, gracias, doctor. La pregunta, por favor. ¿Sí? Si no hay otra pregunta, pero yo la voy a hacer. Doctor, se ha mencionado que frente a una injuria hay un proceso inflamatorio y la presencia de marcadores inflamatorios. En algún momento leí en un problema periodontal que a medida que se incrementan los marcadores inflamatorios, los polimorfos nucleares, la proteína C reactiva, hay destrucción ósea. ¿Ha leído, ha visto ese punto? A ver, bueno, un poco saliendo ya del tema, ¿no? Sí. Pero para hablar sobre todo, sí, un poquito saliendo del tema. Sí, doctora, por supuesto que sí, los marcadores inflamatorios se dan y se generan en los cuales exista una interacción entre una noxa y el tejido, sobre todo el tejido vascularizado. Y el incremento de estas moléculas, pues lógicamente está inflamatoria. Digamos, los elementos o los mediadores químicos tienen ciertas funciones, ¿no? Hay mediadores químicos vasoactivos que producen vasodilatación, vasocongestión, otros que generan, por ejemplo, movilidad de células, como usted ha mencionado, migración de neutrófilos, quimiotaxis, diapedesis. Hay otros, por ejemplo, que generan de repente una mayor eh, cantidad o presencia de leucocitos. Pero en general los mediadores, doctora, si bien es cierto, se generan en el foco de inflamación, pero también hay mediadores que están circulando, ¿no? Sin necesidad de que exista una inflamación. O sea, dentro de nuestro circulando mediadores, porque hay muchos mediadores, por ejemplo, la sustancia del complemento, citoquinas, que están siendo producidas por el hígado continuamente y están circulando. Lo que pasa es de que cuando existe un foco inflamatorio, ahí se acrecenta lógicamente la síntesis de todos estos. Y sí, lógicamente que estos se pueden identificar, por supuesto, doctora, se pueden identificar y se pueden determinar para asociar, digamos, ya sea
a la intensidad de una lesión, ya sea al tipo de noxa, por ejemplo, el tipo de bacteria, elemento que esté causando esta respuesta inflamatoria. Recordemos de que la respuesta inflamatoria es una respuesta específica, ¿cierto? En una zona específica. Y en el caso del, digamos, del ligamento periodontal, con mucha mayor razón, doctor, porque es un tejido ricamente vascularizado. Ok, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. También usted Gracias. habló del factor conductual frente a la presencia de estos procesos inflamatorios y que el paciente, por supuesto, de forma ignorante, va donde el médico o va donde el odontólogo. Y se lo digo de experiencia. Y pues el paciente tiene un sufrimiento fatal, porque por falta de conocimiento del odontólogo, le dice, no, tiene que verte el médico, y el médico le dice que va al odontólogo, y se incrementa el proceso. Eso es conductual, y me parece que en estos procesos debe haber un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Y le agradecemos infinitamente porque su exposición está permitiendo que uno tenga mayor conocimiento al respecto. Excelente, Sí, doctor. doctora, hay una mano levantada, pero antes de eso quisiera comentar lo que usted dice, ¿no? Es Sí. cierto, ¿no? Sobre todo las lesiones orales potencialmente o malignas, ¿no? Ujú. Deben tener un abordaje multidisciplinario, por supuesto, Así doctora, ¿no? es. Porque Sí. el solo hecho, por ejemplo, de comunicar a un paciente, de decirle a un paciente que tiene una lesión, por ejemplo, potencialmente maligna o maligna, pues tiene todo un protocolo, ¿no? No un paciente, pues, oye, mira, tienes un carcinoma, que decirle tienes Ujú. caries, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tiene que haber también un apoyo psicológico, hay consejería genética, cirujano, oncólogo, etcétera, etcétera. Eso es multidisciplinar. Gracias, Así doctor. es. El doctor Gracias, Astronitas tiene... Martín. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien el doctor Sí, Sí, el doctor Astonitas? Juan Carlos. sí, Sí, doctor Malma, hola. muy buenas noches. Muchísimas gracias por Buenas su noches. exposición. Sí, justamente iba mi comentario al respecto con el aspecto multidisciplinario, porque justo hace poco yo recibí un paciente que tenía una molestia, lo identificaba como un dolor odontológico, pero que finalmente fue derivado a el Seguro Social, ¿no? Donde se atiende y fue diagnosticado con un carcinoma epidermoide infiltrante. Ha sido operado, ¿no? Del maxilar superior del lado derecho más la fosa nasal, ¿ya? Y me envía este diagnóstico y no me solicita, sino me pide unas sugerencias con respecto a su posoperatorio, ¿no? Si es que este carcinoma epidermoide infiltrante va a continuar avanzando o se va a detener o ya con la cirugía que le hicieron es más que suficiente y solamente recuperar el aspecto, o sea, digamos, protésico, ¿no? Recuperar su aspecto protésico para poder Pues, restablecer su capacidad masticatoria, ¿no? Que la ha perdido. ¿No? Entonces, no sé si usted me puede orientar un poco para poder transmitir esta orientación a este paciente, ¿no? sí, bueno, en realidad no, digamos, no conozco más la información que usted me está dando y en base a eso puedo hacer un comentario, ¿no? Si el carcinoma diagnosticado ha sido infiltrante, ¿cierto? Es decir, infiltrante significa que ya ingresó conectivo y ya hizo contacto con vasos sanguíneos, linfáticos, ¿no? Y entonces la probabilidad de metástasis ya está. Es más, ¿no? Es probable, no sé, eso de repente han hecho los estudios, ¿no es cierto?, en oncología, es posible de que haya metastatizado. Entonces, si ha habido ya, o si tiene foco de metástasis, ¿no? Es decir, ya se ha diseminado el carcinoma, pues entonces el pronóstico va a ser, digamos que no muy bueno, no muy bueno, ¿no? Y en cuanto al seguimiento,
pues en oncología se sabe de que ellos tienen un seguimiento y un control estricto, doctor. Y no creo que, si ha sido un carcinoma infiltrante, no creo que solo haya sido la cirugía. Seguramente que está recibiendo o ha recibido programado de repente quimioterapia o radioterapia. Es probable. No tengo esa información, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista, digamos, de nosotros, los odontólogos, lo que es un poco coadyuvar, digamos, en la recuperación, ¿no es cierto?, de su capacidad funcional masticatoria, y que la parte ya oncológica, digamos, es decir, para fortalecer la calidad de vida, pero la política es la que va a primar, ¿no? Es la que va a, digamos, a merecer mayor atención para decisiones, inclusive. Es el oncólogo el que va a orientar, digamos, todas estas decisiones, ¿no? Eso es lo que podría comentarle, doctor, al respecto. Muchísimas gracias, Y doctor. gracias Gracias. por compartir, Sí, por compartir Buenas su noches. experiencia. Buenas noches. Disculpe que no puede levantar la mano. Mi pregunta que le formule es la Sí, siguiente. doctor. doctor Sierra, adelante. ¿Cuál es el rol que cumplen las bacterias en caso de carcinoma en la cavidad oral? Doctor, ¿podría, por favor? No, lo escuché entrecortado. La primera parte no lo escuché bien. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿cuál es el rol que cumplen las bacterias en caso de carcinoma en la cavidad oral? Ya. ¿Cuál es el rol que cumplen las bacterias? Sí, doctor. En una de las diapositivas, ¿no? En una de las diapositivas mencioné de que, pues, existe, por ejemplo, la Porphyromonas gingivalis, ¿no? Genera, ¿no es cierto?, un campo en el cual sus toxinas, sus elementos, digamos, etcétera, podrían ingresar, ¿no es cierto?, a nivel de las células y generar, ¿no?, cambios a nivel del ADN de las células y generar, lógicamente, una neoplástica. O también el hecho de que en una zona exista, por ejemplo, una proliferación de este tipo de bacterias, pues va a constituir un factor de inflamación crónica persistente. He dicho que esa inflamación crónica persistente pues genera, entre otras cosas, ¿no?, un campo, ¿no?, lesivo, hay un estrés, ¿no es cierto?, celular, se forman sustancias reactivas de oxígeno, dar a las células y pueden generar algún tipo de transformación o algún tipo de lesión o daño a nivel del ADN, de la célula o de estos factores que hemos dicho que controlan la mitosis, ¿no?, de los factores inductores de expresión o de los factores inhibidores para que no se expresen. Entonces, sí, hay ese rol que cumplen ciertas bacterias, ¿no?, en el proceso de más no existe una acción directa, digamos, ¿no?, como ocurre con los virus, por ejemplo, ¿no? Los virus sí, más bien, son, digamos, elementos que van a actuar directamente en el ADN de la célula. El virus del papiloma tiene dentro de sus genes, hay dos genes, el E6 y E7, que actúa justamente en el aparato mitótico de las células epiteliales, ¿no? Y el otro gen va a inactivar la respuesta inmunológica que tiene ese daño del ADN. Entonces, sí, doctor, las bacterias tienen ese rol a nivel de, digamos, de las células de la mucosa en la generación del cáncer. Y gracias por su pregunta. Por supuesto, está asociado al campo que usted desarrolla en biología. Gracias por su pregunta, doctor. ¿Alguna Gracias, otra doctor. pregunta? Adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno,
Si no hay más preguntas, doctor Malma, en resumen, la detección de lesiones potencialmente malignas en la cavidad oral, que brillantemente usted lo ha puesto, es crucial para prevenir el cáncer, ¿sí? Mejorar de esa forma la calidad de vida, por lo cual le agradecemos infinitamente por su tiempo y esfuerzo en presentar esta valiosa información. Yo creo que su presentación ha sido una excelente oportunidad para actualizar nuestros conocimientos a este nivel y mejorar nuestra práctica clínica. Reiteramos nuestro agradecimiento por su brillante exposición, doctor. Muchísimas gracias. A usted las gracias, doctora, y también a todos los presentes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos los colegas por habernos Muchas acompañado. gracias, doctor. Muchas gracias por su exposición. Brillante exposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches Gracias, con doctor todos. Malma. Buenas Lo felicito. noches. Muy buena exposición. Buenas noches con todos.